Bueno, pues vamos a comenzar ya. Egunon Guztioi, ongi etorri. Buenos días a todas y todos y gracias por conectaros a este webinar sobre cooperación entre organizaciones del tercer sector social que hemos organizado desde el Observatorio Vasco del Tercer Sector Social. Y bueno, lo primero que cabría hacer sería explicar por qué hemos organizado este webinar sobre cooperación entre organizaciones, ¿no? Y por ello, pues hay bastantes razones. En primer lugar, pues porque la importancia de la cooperación entre organizaciones es una cuestión que aparece recurrentemente en los últimos libros blancos que hemos ido publicando desde el observatorio. Pero también queremos destacar aquí, pues, un escenario en transformación en los últimos años que tiene repercusiones en dos elementos que creemos que son fundamentales para el propio sector. Por un lado, sería el reconocimiento e imagen social del mismo y por otro lado, su sostenibilidad económica. Entonces, con respecto a la primera cuestión, a la cuestión del reconocimiento e imagen social, en el último plan estratégico del tercer sector social, del tercer sector de acción social de la POAS, recoge una reflexión bastante interesante, ¿eh? En ese plan se dice que existe una exigencia cada vez mayor por parte de la sociedad hacia el sector de hacer un uso cada vez más eficiente de los recursos y esto, bueno, pues nos parece indicar que el reconocimiento social del sector ya no viene dado únicamente por el carácter ético no lucrativo de su actividad. Y con respecto al segundo punto, a la cuestión de la sostenibilidad económica, bueno, pues estamos también en un momento de cambio importante, ¿no? En los modos en los que se proveen y se financian los servicios y proyectos que impulsa o en los que participa el sector. Por un lado, hay una progresiva mercantilización de la prestación de servicios de responsabilidad pública. Por otro lado, también hay una tendencia a un retroceso de la financiación pública directa en favor de la contratación. También hay una entrada creciente de financiadores privados en actividades de interés general. Y también hay una cierta complejización de algunas fórmulas subvencionales, como por ejemplo los diferentes programas de ayudas de la Unión Europea, o también los PERTES que son impulsados por el Estado, ¿no? Y ante este escenario cambiante, ¿no? Que afecta tanto a la imagen del sector como a su sostenibilidad económica, bueno, pues el sector ha ido dando diferentes respuestas, que son muy diversas. Por ejemplo, ha habido un esfuerzo en los últimos años por mostrar una mayor transparencia en las actividades que realizan. También ha habido una progresiva profesionalización del sector. Se ha avanzado también en la adopción de modelos y herramientas de gestión avanzada. Y se están haciendo también esfuerzos importantes en el ámbito de la transformación digital, por citar solo algunos ejemplos, ¿no? Y por otra parte, también parece reforzarse en los últimos años una tendencia a la cooperación entre organizaciones que no es nueva, que podríamos decir que forma parte del ADN del sector, ¿no? La colaboración entre organizaciones, pero que ahora parece más estrecha, ¿no? Y la cooperación se da de una forma, como sabéis, pues muy variada, ¿no? Según su intensidad. Puede ir de la mutualización de recursos, ¿no? El hecho de compartir ciertos recursos entre organizaciones, que pueden ser humanos, pueden ser también infraestructuras, etcétera, ¿no? También pasando por el partenariado, por las alianzas estratégicas, hasta llegar al mayor grado de cooperación, que sería la integración parcial o total de organizaciones. Entonces, teniendo en cuenta todo este escenario que os acabo de comentar, pues queríamos aproximarnos en este webinar a la cooperación entre organizaciones del sector, centrándonos justamente en esos casos de cooperación estrecha en la forma de una integración institucional y estratégica. O sea, los casos de entidades que jurídicamente diferentes, pero que comparten estructuras organizativas y visión estratégica. Entonces, para ello hemos estructurado el webinar en tres partes diferentes. Una ponencia inicial que marcará la cuestión y hablará sobre los procesos de fusión entre organizaciones. Y después una exposición de dos experiencias de dos entidades que han puesto en marcha procesos de integración institucional y estratégica. Y por último, vamos a dejar un espacio final para debate, para preguntas, para reflexiones que queréis hacer después de esas dos primeras exposiciones. Bueno, vamos a empezar por la primera parte que os comentaba y para ello nos acompaña Pedro del Río. Pedro, muchas gracias por estar aquí en el webinar, bienvenido. Pedro es coordinador de fortalecimiento y sostenibilidad en Plena Inclusión España y es también doctor en economía. Y justamente la cuestión del doctorado está en el centro de su participación en este webinar, ¿no? Porque Pedro ha publicado, bueno, o ha defendido este año
una tesis doctoral que justamente aborda la cuestión de los procesos de fusión en organizaciones de sector, concretamente, si no me equivoco, luego Pedro me corriges, en organizaciones de discapacidad intelectual en España. Y bueno, nos va a ofrecer un marco inicial de comprensión de la colaboración del sector y bueno, y luego nos vas a contar con mayor detalle algunos de los elementos que has incluido en tu tesis, algunas de las conclusiones que han aparecido en tu investigación doctoral. Así que sí que, si te parece bien, cuando quieras, Pedro, te dejo ahora el turno de palabra y expones los datos que tienes que darnos. Muy bien, Roberto, pues muchas gracias. Pues voy a compartir pantalla un momentito y os voy contando. Ahí, vale. Pues efectivamente, como decía Roberto, pues voy a contar un poco tres partes. En un primer momento, pues un breve marco teórico de las colaboraciones entre entidades. ¿Vale? Luego voy a comentaros sobre la investigación que he realizado sobre fusiones entre entidades del tercer sector en España, concretamente entre entidades del subsector de las discapacidades intelectuales y el desarrollo. Y luego, por último, las conclusiones. Bueno, pues en cuanto al primer punto, pues como ha dicho también Roberto, existen muchas formas de colaborar entre entidades en general, ¿no? No solamente del tercer sector, sino entre entidades de todo tipo, organizaciones también mercantiles y de todo tipo, ¿no? Y se suelen clasificar, pues a veces por los agentes que participan, es decir, las colaboraciones entre entidades públicas o entre entidades públicas y empresas o entre entidades públicas y organizaciones del tercer sector o dentro del tercer sector o bueno, hay un criterio que tiene que ver con los agentes que participan, ¿vale? Luego también hay una forma de colaborar que tiene que ver con el sector de pertenencia, ¿no? Pueden ser empresas privadas y públicas, pero que sean del mismo sector. Vamos a imaginar telecomunicaciones o, bueno, pues o en el sector bancario y tal. Luego, el ámbito donde se ubican las organizaciones no es lo mismo una colaboración entre entidades del País Vasco que entre el País Vasco y el resto del Estado, o ya si nos vamos incluso a Europa o fuera de Europa, ¿no? Y luego también el grado de autonomía e integración que puedan existir entre ellas, ¿vale? Entonces, algunos criterios, ¿vale?, que se pueden emplear para ordenar este tipo de combinaciones, pues son los siguientes, ¿no? Uno, bueno, pues es de un estudio de Marx y Mirvis sobre organizaciones del ámbito lucrativo, pero nos sirve también, ¿no? Uno de los criterios para ordenarlo puede ser la inversión, ¿no? Hay colaboraciones que requieren muy poca inversión, que puede ser un simple acuerdo, o una adquisición, que ya sería como un grado importante, ¿no? También el grado de control, ¿no?, que se tiene sobre las organizaciones, ¿no?, que forman parte. En un acuerdo de colaboración es mínimo, pero ya si vamos avanzando hacia diferentes tipos de colaboración, pues puede incrementarse significativamente, ¿no? También otro criterio para ordenar puede ser el impacto en el propósito de la organización. Tengamos en cuenta que una combinación o una colaboración afecta, ¿no?, en el propósito, ¿no? Entonces, las combinaciones más débiles tienen poco efecto, pero las combinaciones o integraciones ya más fuertes afectan realmente, ¿no?, en el propósito, lo modifican de alguna manera, ¿no? También el nivel de integración entre estas y el nivel de dificultad para volver al punto de partida. Este es otro de los criterios, ¿vale? Si quiero volver, puedo, pues si ya hemos hecho una fusión o una adquisición, pues no, ¿vale? Pero en el resto de cosas sí que hay vuelta, no hay retorno. Por definir un poco los diferentes tipos de colaboraciones. Partiríamos de una colaboración muy básica, que sería la colaboración puntual o acuerdo, que es cuando una organización utiliza, pues eso, una marca, un producto, un servicio de otra a cambio de una contraprestación, ¿no? En este caso, pues puede ser, por ejemplo, en el McDonald's cuando, pues yo qué sé, cuando hay un menú que pone Coca-Cola, ¿no? Entonces, de alguna manera McDonald's está utilizando la marca de Coca-Cola y Coca-Cola pues se garantiza más ventas, ¿no? Pues es un acuerdo súper puntual para el menú, McMenú o lo que sea, ¿no? O también puede ser
en otra línea, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues podría ser, pues, yo qué sé, en Nike cuando utiliza pues un dispositivo de Apple para unas zapatillas, ¿no? Pues ahí, para estas zapatillas, o Nike con la marca de Rafa Nadal, pues para esta serie, ¿no? Sería una colaboración puntual, ¿no? Luego estarían las alianzas o partenariados, que esto ya sí que tiene una iniciativa común, un proyecto común, en el que, bueno, pues hay un acuerdo para mm, conseguir un resultado, ¿no? No solamente es algo común, sino que hay un poco de estrategia para unos propósitos y unas estrategias ya pues más amplias, ¿no? Aquí, por ejemplo, puede ser pues el acuerdo entre aerolíneas One ¿no? Que tiene un espacio común, ¿no? De decir, bueno, pues Iberia se compromete a facilitar los vuelos que pasan por España, pero desde España puedes hacer acuerdo con Air France, bueno, pues una serie de compañías aéreas que entre ellas acuerdan una serie de escalas y de lógica para que tú puedas volar por todo el mundo fácilmente o que compres un billete de Iberia, ¿no? Entonces, digamos que aquí sí que pierde cierta, o sea, hay unos acuerdos generales y pierdes cierta autonomía en precios internacionales. Bueno, pues hay unos acuerdos de partenariado, ¿no? Luego estaría la joint venture, que puede ser pues una UTE, por ejemplo, ¿no? Es cuando se crea una nueva organización, entre otras, autónoma, con sus órganos de gobierno, formas de trabajo, propósito, actividad específica. Aquí ya, digamos que esta iniciativa sí que tendría autonomía propia, ¿vale? Las entidades que la crean son integrantes, pero luego tienen sus propios órganos de gobierno, su propia estrategia, que es dinámica y tal. No es permanente, pero durante la duración es pues una colaboración total, ¿no? Luego estaría la fusión, que ya pues sería crear una nueva entidad, o sea, unir dos entidades que eran independientes en una nueva, y luego la adquisición, que es cuando se compra pues una organización, ¿vale? Entonces, en el contexto de las entidades sin fines de lucro se mantiene básicamente los mismos tipos, pero hay algunos cambios. Por ejemplo, no existen las adquisiciones porque no se pueden comprar las organizaciones, no hay accionistas, no hay un mercado en el que se vendan, entonces esa parte no existe, ¿vale? Pero sí que existen otras, ¿no? Que son las que están en verde clarito y además pueden cambiar un poco de lógica. Por ejemplo, el acuerdo de colaboración más habitual pues suele ser integrar una entidad de segundo nivel o de tercer nivel, ¿no? Como pueda ser, por ejemplo, Plena Inclusión, en la que yo trabajo. Y las federaciones de Plena Inclusión están integradas por entidades. Bueno, pues así sería pues una entidad de Plena Inclusión estatal sería de tercer nivel y las federaciones de segundo nivel y las entidades de primer nivel, ¿no? Entonces, hay un compromiso pues muy limitado en el sentido de que, bueno, pues no es permanente, lo puedes revocar siempre que quieras y las entidades son autónomas para tomar sus propias decisiones. Es verdad que hay una colaboración de una línea de trabajo, de unos mínimos que todos tienen en común, pero luego hay una autonomía total, ¿no? En cuanto a alianzas y partenariado, como decíamos antes, pues sí que implica un compromiso, ¿no? de un futuro no permanente, pero sí de un medio plazo, ¿vale? Y sí que es verdad que se transfiere algunas decisiones estratégicas que están dentro del paraguas de la alianza, ¿no? De la estrategia de la alianza, ¿no? Solamente sería esa parte, ¿no? El resto sería totalmente autónoma la entidad, pero sí que es verdad que esa parte con la que se ha puesto de acuerdo con otras para hacer un partenariado también es una parte estratégica, o sea, no son partes accesorias, ¿no? Entonces, esto entraría dentro ya de lo que serían alianzas o combinaciones estratégicas, ¿no? Y luego sí que hay más variedad dentro de lo que es la integración institucional, ¿no? Que aquí ya sí que implica cambios en la estructura de la organización, en los órganos de gobierno, en el control. Estas cuatro que vamos a contar sí que son a largo plazo y sí que implica cambios importantes, ¿no? La primera es la organización de gestión de servicios, que, bueno, pues eso está basado un poco también en la diversidad que existe, bueno, pues más en Estados Unidos, pero bueno, que en España también existen.
Y aquí es, pues, organizaciones que hacen un acuerdo para que todo el aparato administrativo se lleve de forma conjunta, ¿vale? Las entidades tendrían autonomía, pero digamos que comparten una serie de servicios más bien de calado administrativo, pues sí, incluso de contabilidad, o sea, sería como servicios de gestión, aunque la decisión de gestión y el gobierno de la entidad la tendrían las propias entidades, ¿vale? Luego sería la joint venture, que serían por ejemplo, como hemos dicho, las UTEs, que se utilizan también bastante en el tercer sector para proyectos concretos y funcionan. Vamos, yo mismo antes era el gerente de una entidad de Plena Inclusión de Madrid, teníamos una UTE con otra entidad, ¿no?, de discapacidad para desarrollar, pues, un servicio determinado de adultos, ¿no?, en la comunidad, ¿no? Luego la siguiente sería la matriz filial, que aquí existe una matriz, o sea, un cuerpo general que, que sí que gestiona un poco la estrategia de un conjunto de entidades, marca los objetivos, la estrategia, cómo se van a hacer las cosas, y las entidades mantienen, digamos, sus marcas, pero son unas filiales de lo que se dice ahí, o sea, dan cumplimiento en un territorio concreto eh, a, a- a lo que se ha establecido en la matriz, ¿no? En la sede social principal, ¿no? Y luego estaría como la máxima integración entre las entidades, pues la fusión, ¿no?, que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, como decía al principio Roberto, existe una tendencia, un impulso a la colaboración entre las entidades del tercer sector, ¿vale? Y yo aquí he recogido un poco por qué existe eso, ¿no? La primera razón es que existe una concepción de colaboración, ¿vale? O sea, es decir, las entidades nacen con el propósito de colaborar por una causa, ¿vale? Y supliendo en muchos casos, pues, una intervención que no se realiza por parte del Estado, ¿no? Es un intermediario, es como una prestación de un servicio de forma subsidiaria y nacen siempre con el rol de colaborar. Entonces, parece un poco raro que ya que quieres colaborar con la ciudadanía, pues no quieras colaborar con otras entidades, ¿no? Entonces, digamos que esa razón de nacimiento pues ya impulsa, ¿no?, la colaboración. También que los objetivos suelen ser ambiciosos a largo plazo, la visión muy a largo plazo, ¿no? Y no busca como beneficios inmediatos cortoplacistas, ¿no? Que es lo que hace que se genere una competitividad como muy feroz y genera divergencias, ¿no? Entonces, en el caso de las entidades, si por ejemplo tu objetivo es mejorar, pues yo qué sé, la empleabilidad de un sector de gitanos, digamos, es tan amplio que a lo mejor te puedes unir, ¿no?, con gente que también lo está haciendo, ¿no?, aunque no sea justo de tu barrio, de tu localidad. O sea, que es un objetivo muy, muy ambicioso que puede contemplar la formación, la búsqueda activa, muchas partes, ¿no?, de ese objetivo, ¿no? Entonces, como son objetivos amplios, hay cabida, ¿no? Luego también la emergencia de demandas complejas. Es verdad que la realidad de las entidades del tercer sector es prestar servicio complejo, ¿no? Y cada vez con más necesidad de especialización porque se trabaja mucho las interseccionalidades, ¿no? O sea, puedes trabajar, por ejemplo, la discapacidad, pero dentro de la trata, ¿no? O dentro del, pues yo qué sé, de las prisiones. O sea, ya estás dando como una complejidad al tema que hace que necesites esa colaboración para prestar un servicio real y cualificado, ¿no? También el contexto socionormativo, ya que en muchas ocasiones, pues todas las normas para la obtención de recursos públicos, pues ya marcan, ¿no? A veces, pues puntúan mal las agrupaciones o algunas ayudas se tienen que gestionar, ¿no? La norma, pues da más ventaja a las plataformas. Bueno, hay un contexto que lo facilita, ¿no? También existe una cierta presión por parte de financiadores, usuarios y sociedad, que los financiadores quieren menos interlocutores, ¿no? Y los usuarios quieren como más integración en los servicios, ¿no? O sea, que se comuniquen entre las organizaciones, no ir a una entidad, recibir un servicio a otra y tener que contar lo mismo, ¿no? Sino que haya realmente una colaboración entre ellas, ¿no? Y la sociedad, pues también cada vez ve todo más conectado y no ve que tenga sentido la desconexión entre las entidades, ¿no?
También los requerimientos de transparencia de un gobierno pues dificultan el ir por tu cuenta, ¿no? A veces la complejidad de determinados sellos de calidad, el compliance, pues yo qué sé, los planes de igualdad, incluso el esquema nacional de seguridad que va a salir en breve, o sea, son cosas complejas que entidades muy pequeñas no tienen capacidad. Entonces, tienen, o sea, como que hay una tendencia a decir, yo sola no puedo hacer esto porque tienen pocos trabajadores, una base de voluntariado muy grande y esto es muy difícil de llevar de esa manera, ¿no? También la medición y la gestión de la información, ¿no? Cada vez los proyectos nos exigen mayor medición de lo que hacemos, cómo lo hacemos, con quiénes, y eso tiene un coste muy alto en personal, ¿no? Y en software también, ¿no? Y por último, el contexto de crisis, ¿no? Desde el COVID en adelante, las guerras, la inflación galopante, o sea, tenemos una situación que impulsa, ¿no? A colaborar entre las entidades, ¿no? En este sentido, que también lo comentaba Roberto, existen algunos estudios, ¿no?, que han hablado de retos en el tercer sector. Yo he cogido aquí pues cuatro, que son pues cuatro referentes, ¿no? Y los he organizado por columnas en función de los bloques, ¿no? En el bloque económico, pues como veis, desde la Fundación PricewaterhouseCoopers, que habla de sostenibilidad y estabilidad en el modelo financiero, la APOAS en el 20 también hablaba de consolidar la diversificación de las fuentes de financiación, reforzar el espacio europeo, el cordobés también conseguir resultados con más necesidades sociales y menos recursos, o sea, de alguna manera optimizar. Y el último que pongo aquí, que es el de la PUAS del 22, también habla de sostenibilidad y de aprovechar las medidas de inversión social y mantenimiento de empleo. Sabéis que PUAS también ha sacado uno en el 2023, que la investigadora principal, que es la doctora Marta Rey, pues incluso dice que entidades que despliegan misiones muy parecidas en un mismo territorio, pues como que pues desde el punto de vista de la eficiencia y de la eficacia, ¿no?, de la misión, pues como que es una buena línea pensar en las colaboraciones, ¿no?, para mejorar los servicios y conseguir una mayor sostenibilidad, ¿no? Este sería el del 2023 que no lo tengo aquí, ¿no? En cuanto a los frenos, ¿no?, entre las entidades del tercer sector, existe un freno claro, que es que todos tenemos experiencias de colaboración no significativas ni efectivas, que las hemos realizado por el buenismo, porque nos llevamos bien, porque salimos emocionados y decimos por qué no y tal, pero no son experiencias de colaboración profundas ni bien pensadas, ¿no? También en la propia día a día de las entidades del tercer sector, que está muy centrado en la acción concreta, hace que no exista tiempo suficiente ni recursos para pensar y para plantear y desplegar una buena colaboración, ¿no? Esto es un tema que es importante, ¿no? También existen todavía muchas organizaciones personalistas, liderazgos individualistas, ¿no?, que marcan mucho la línea, ¿no?, y que no quieren compartir este poder con otros, ¿no? Esa es la realidad y es una realidad que existe y que he evidenciado también en mi estudio de tesis, ¿no? También existe a veces una defensa a ultranza de detalles sobre la identidad, valores y cultura, ¿no? No sobre la identidad, valores y culturas en general, sino sobre pequeños detalles que hace que todas las entidades sean únicas, ¿no? Entonces, eso a veces toma el todo por una parte, ¿no? Entonces, no tiene sentido, ¿no? Y hace que lo haga muy difícil porque es imposible que haya dos entidades exactamente iguales, ¿no? Comparten algunas un 90%, pero exactamente iguales no. Luego, también el miedo a diluirse y a pasar desapercibidos, ¿no? Lógicamente, una colaboración hace que se pierda cierta imagen individual en favor de una imagen de partenariado, ¿no? También el miedo al conflicto, ¿no? Al final, las colaboraciones siempre generan momentos de fricción y de decir cosas y tal, que a veces pues no tenemos las herramientas y eso en sí nos genera miedo, ¿no? Y decimos, pues para eso no lo hacemos, ¿no? Y luego también existe un escaso conocimiento sobre las colaboraciones. O sea, la colaboración no es algo que se improvisa, sino que existe pues bibliografía sobre ello, existe formación, ¿no? Y cuando no se tiene, pues vamos un poco solamente por el sentido común, ¿no? Y a veces pues no le dedicamos lo suficiente, ¿no?, de energía ni de reflexión para que sea un éxito. Concretamente, Partnership Broker Association, que es una asociación inglesa, como algunos conocéis, que se dedica
a dar un poco las claves sobre el partenariado. Yo os aconsejo, los que tengáis interés en hacer un curso, hacen un curso online que es bastante bueno, y o sea, un poco para potenciar la figura del broker en las alianzas. En el mundo anglosajón se da esta figura, que es una persona que hace como una mediación para que realmente se dé esta alianza, ¿no? Y más aún si fuera una fusión, que entonces sería algo como mucho más claro. En el mundo anglosajón, en España no existe, pero es una de las carencias importantes, ¿no? Entonces, aunque tú tengas esa formación, siempre hay unos principios clave, ¿no? Que sin estos principios no puede haber realmente alianza, ¿no? Colaboración muy pequeñita, muy limitada, sí, pero alianza no, ¿no? Que son, por un lado, la diversidad, o sea, saber que somos diferentes, que tenemos historias diferentes, que tenemos valores diferentes, que colaboramos desde diferentes posiciones. Entonces es importante ahondar en esto, ¿vale? Para valorar la diferencia. O sea, la diversidad tiene sentido cuando ahondas en las diferencias y a pesar de eso, valorando las diferencias, tienes un plan en común, ¿no? O sea, no es simplemente tener miedo porque somos distintos, sino conocer un poco por qué somos distintos, cuál es la línea de cada uno y desde ahí construir en la diversidad. Este sería un principio muy importante. Luego la equidad. Para que exista una alianza tiene que haber equidad entre los miembros. Es decir, no tiene que haber grandes desequilibrios de poder y tiene que haber pues una clara línea de toma de decisiones, ¿no? Para que realmente todo el mundo se sienta con influencia, ¿no? Tiene que haber franqueza y no puede haber agendas ocultas, algo que muchas veces ocurre y que destruye la alianza, ¿no? Porque si no somos francos en nuestros propósitos finales, ¿no? De para qué eh, queremos desplegar esta alianza, pues es imposible, ¿no? Que fructifique, ¿no? Luego tiene que haber realmente un beneficio mutuo, no tiene que haber competitividad por asignarse los logros, ¿no? Muchas veces hay entidades que fagocitan, ¿no? Los logros o que intentan ocupar mucho espacio, ¿no? Que hay cierta competitividad, ¿no? Por salir en la foto de alianza y no existe como ese principio de beneficio mutuo, ¿no? Y luego también es importante el principio de la valentía. Pues una alianza siempre genera momentos de echarse atrás, fundamentalmente en el principio, pero no solo, ¿no? Y el ser valiente, el ser arrojado un poco, ¿no? Pues hace que se pueda llevar, ¿no? Este sería un poco como el marco teórico general, ¿vale? Ahora, pues voy a profundizar un poco en la tesis doctoral que se centra más en las fusiones entre entidades del tercer sector, ¿no? Concretamente del subsector de las discapacidades intelectuales y del desarrollo. Voy a hablar también un poquito de teoría sobre las fusiones, pero, pero bueno, me voy a centrar en la investigación, ¿no? ¿Por qué desarrollé yo esta tesis o por qué es un tema para mí importante el de las fusiones? Bueno, por un tema muy claro. Al final es algo muy frecuente. En el mundo organizacional se producen casi 58.000 fusiones al año, ¿vale? Según la agencia de fusiones, este es un dato del año 2023, o sea, se produce una cada 9 minutos. O sea, es algo muy, muy frecuente a nivel organizacional, ¿no? ¿Y por qué se hace? Bueno, pues porque una fusión te supone un crecimiento muy grande y muy rápido a partir de la integración de recursos ajenos, ¿no? Que tú no los tenías, pero por la unión hace que te conviertas en algo mucho más grande y con mucha más capacidad, ¿vale? También es verdad que este proceso se caracteriza por un cambio organizativo muy intenso, ¿vale? Y muy rápido. Es el cambio organizativo más grande que puede tener una organización. O sea, lo más grande que se puede hacer de cambio sería una fusión, ¿vale? Esto supone que a pesar de que sea algo muy interesante, solo el 56% de las personas que han liderado fusiones consideran en el ámbito empresarial que son un éxito. ¿Vale? Solo el 56%, es decir, el 44% consideran que no ha sido un éxito. Por eso vemos que hay realmente bastantes fracasos en el mundo empresarial, ¿no? Pero al ser algo muy frecuente, pues genera muchísima investigación, ¿vale? Porque es una estrategia recurrente que además es cíclica y hay ciclos en los que se dan más o menos fusiones, pero es algo que, que es permanente, ¿no? Las fusiones también tienen una característica que lo hacen muy difícil y es
que está muy condicionada por diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, el ámbito geográfico condiciona las fusiones. No es lo mismo una fusión en España que en China, que en la Unión Europea, que en Estados Unidos, ¿no? También el sector. Dentro de España no funcionan igual, ni tienen el mismo porcentaje de éxito el sector automovilístico que los bancos, que las pymes, por ejemplo. Y luego el tener o no lucro también es una variable que determina bastante las fusiones, ¿no? Por tanto, lo hace muy difícil porque hay muchos estudios, porque es necesario hacer estudios en cada sector, en cada país, porque no funcionan igual, ¿vale? Es verdad que aunque no sé si alguien tiene el micro abierto. Sí, que aunque existen muchos estudios, en general de tercer sector no hay tanto. Existen algunos, que son los que os he puesto ahí, conocidos buenos, sobre todo de Estados Unidos, ¿vale? España existe alguna cosa, pero es poco, ¿vale? En cambio, y dentro del ámbito del tercer sector, en la atención a las personas con discapacidad no hay nada, ¿vale? No hemos encontrado nada, ni bueno, en España, por supuesto, ni a nivel mundial, ¿no? Por eso yo me lancé a hacerlo, ¿no? Porque es donde yo trabajo y me parecía importante y relevante, ¿no? Entonces, como decía también, se justifica por el momento actual, ¿no? Existe pues una necesidad de reducir gastos, de fortalecer la capacidad de interlocución y, bueno, pues sí, mejorar un poco la captación de fondos, ¿no? Estas son las razones. A ver. Las fusiones y adquisiciones pongo aquí, bueno, porque realmente, aunque no son iguales, en el mundo empresarial se meten dentro del mismo paquete, ¿no? En nuestro caso solo existen fusiones, pero tienen una lógica un poco parecida, ¿no? Existen o se clasifican las fusiones o las adquisiciones en función de la relación previa de las entidades que realizan este proceso. Es decir, existirían las fusiones horizontales, que es cuando se realiza esa fusión entre dos o más organizaciones de un mismo sector, ¿vale? Por ejemplo, banca, automoción o, o yo qué sé, pues de tecnología, pero de Internet. Bueno, pues serían del mismo sector, ¿no? Entonces, estas también son las que se producen en el tercer sector. De forma mayoritaria son las horizontales, casi, te diría la inmensa mayoría. En el sector de discapacidad, el 100%. Y en el tercer sector, igual no es el 100%, pero casi, ¿vale? Es muy frecuente, ¿no? Entonces, estas fusiones realmente se realizan, bueno, por un lado, por generar reducción de costes, por una economía de escala, mayor tamaño, pues hay algunos gastos que se reducen, ¿vale? Y por el aumento de mercado, o sea, me abro a otros espacios, ¿no? Para poder prestar mi servicio, ¿no? Esto es un poco las principales razones. Entendidas como sinergias, es decir, se habla mucho de sinergias en las fusiones porque la sinergia es que si mi resultado es 2 y me fusiono con otro que su resultado es 2, espero que el resultado de la fusión sea superior a 4, ¿no? Si es 4, no sería una sinergia, sería una simple adición, ¿no? De una entidad más otra. Las fusiones tienen la magia de que generan sinergias. O sea, junto dos entidades que producen 2 y el resultado pues es 5 o 6. ¿Por qué? Porque al final tengo un mercado más amplio, comparto lo mejor de cada una y reduzco gastos. Entonces, bueno, pues se generan muchas sinergias. Ahí es donde está el éxito de esta estrategia, fundamentalmente en el ámbito empresarial que se busca pues este aumento, ¿no? Pues de productividad y de beneficios, ¿no? Luego estarían las verticales, que es cuando se unen dos o más organizaciones, pero que están implicadas en diferentes cadenas de valor del servicio. Por ejemplo, pues no sé, Zara pues compra fábricas textiles en China, ¿no? Es decir, mi objetivo principal es la distribución, pero me meto, que es un sector concreto, que es el retail, ¿no? La distribución, pero me estoy metiendo también en la producción, que ya no es mi sector, es parte, digamos, de la etapa de mi cadena de valor, pero no es mi sector, ¿vale? Pero sí que tiene bastante relación, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues compro este elemento que me puede desestabilizar porque soy dependiente de él. Si esta fábrica dependo 100% de ella y un día deja de producir o se va con otro, pues hunde mi negocio, ¿no? Entonces, por un lado, aseguro la continuidad y también, pues, elimino muchos gastos de coordinación, de integración tecnológica, de sistemas de software, que cada uno tiene uno distinto y me cuesta. O sea,
En el tercer sector se puede dar también, por ejemplo, en el caso de la cooperación internacional. A veces es verdad que las contrapartes pueden ser integradas por una entidad que es de cooperación internacional. O sea, puede ser que tengan proyectos propios, digamos, o que asuman proyectos propios de otro. Entonces sería, entre comillas, una integración vertical, ¿vale? Y luego existen los conglomerados que son entre entidades que no tienen, no son ni del mismo sector ni tienen relación en la cadena de servicios. Aparentemente no tienen lógica, ¿no? Pues es cuando Zara compra, pues yo qué sé, una tecnológica. Y dices, bueno, ¿para qué, no? Bueno, pues muchas veces tiene que ver con una oportunidad de negocio, ¿vale? Y es para aumentar la riqueza de los accionistas, para diversificar un poco el riesgo y muchas veces también son intereses personales, ¿no? De los propios gestores y accionistas, ¿no? Perdonad. En cuanto a la clasificación de los estudios sobre fusiones, bueno, pues ahí Hunt define como tres, cuatro perspectivas, pero que yo he aglutinado aquí en tres, porque he unido la económica financiera, que es estudiar las fusiones desde la perspectiva, eso, económica o financiera. Económica es el resultado que me va a dar o la generación de ingresos para financiarme en sí mismo. Muchas veces las fusiones también van en esta línea. Y hay un corpus de estudiar esto, ¿no? ¿Por qué las fusiones funcionan bien? ¿Qué condiciones tienen que darse económica y financieramente para que salgan bien? Luego está ya la perspectiva de la estrategia corporativa y es, pues, dentro de estudiar las fusiones de forma más estratégica, ¿no? Cómo hay fusiones que se realizan pensando en el crecimiento en una región, en otra, o sea, bueno, pones un poco el énfasis en la estrategia empleada, ¿no? Cómo la estrategia a veces bien realizada puede conseguir el éxito de la fusión, ¿no? O sea, el conocimiento previo, el país, o sea, ver un poco con qué países compartimos culturas, hacerlo todo como a nivel más estratégico. Y luego hay una tercera perspectiva que sería el comportamiento humano, ¿no? Cómo el comportamiento humano influye en la fusión, que al final es una parte esencial, ¿no? Cómo influye, cómo determina, cómo hay que tenerlo en cuenta como un elemento esencial, ¿no? Yo he añadido dentro de esto, pues lo que aparece a la izquierda, que son los agentes del estudio, ¿no? Porque también es importante saber a quién implica el estudio, ¿no? Si implica solamente a las organizaciones que se fusionan o también al entorno, que sería la del medio, o en red, ¿vale? Aquí hay un autor que es muy interesante, que es Gulati, que habla de la importancia de la red. O sea, cómo la red en la que tú estás determina hasta tu posible fusión o no, ¿no? Si tú estás en una red, pues hace que te puedas fusionar con gente de esa red. Y según la cultura de fusiones de esa red, también determina el éxito o el fracaso de tu propia fusión, ¿no? O sea, es bastante interesante, ¿no? Como digamos que la red también determina, ¿no? Eh, en todo caso, hay que tener en cuenta que los conflictos están presentes de forma muy intensa en todas las fusiones, ¿vale? Entonces, toda la parte que estudia los conflictos en las fusiones, pues sería la parte del comportamiento humano, ¿vale? Es una parte que determina el resultado de la fusión y que yo me he centrado también en investigar, ¿vale? Entonces, hay un autor que después de revisar un montón de publicaciones, libros y tal, como que establece que todo el estudio de fusión o de adquisición se puede resumir los problemas que se producen en seis teorías, ¿vale? Que explican los problemas que se van a producir. Y es bastante revelador, ¿no? Porque digamos que es una realidad que se cumple. O sea, esto es como después de analizar el comportamiento humano, ¿qué, qué teorías van a explicar los problemas por los que va a pasar la gente, ¿no? La primera teoría es la teoría de la ansiedad. Como he dicho, una fusión implica un cambio muy grande y al final genera ansiedad en las personas, ¿no? Por un lado, lo genera cuando te enteras de la noticia, cuando anticipas lo que va a pasar y te pones en lo peor, ¿vale? Entonces se genera realmente una situación de ansiedad muy grande en los trabajadores que se piensan que van a perder el empleo, que se va a hundir y tal. Y luego, una vez que la conoces, si dura mucho, conoces que se va a dar la fusión, si dura mucho la parte de la planificación inicial, la combinación y todo eso, se puede generar también bastante ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se genera esto, durante este tiempo, pues existe pues, una baja productividad por parte de los trabajadores, porque, entre otras cosas, muchos de ellos piden la baja, ¿vale? Y una falta de motivación porque no sabes por dónde va la cosa, ¿no?
y comportamientos más individualistas, egoístas, ¿no? Luego también existe una teoría que es la de la identidad social, que dice que la identidad de las personas está muy determinada también por dónde trabajas, que al final eh, dedicas mucho tiempo, mucha energía, es parte de tu ego, muy importante, ¿no? Entonces, cuando tú te fusionas, existe una pérdida de identidad social, ¿no? Tanto individualmente en el trabajo, porque no sabes dónde vas a estar, tu grupo o tu equipo ya no sabe si va a existir o no, ni qué rol va a tener, incluso a nivel familiar, con los amigos. O sea, muchos investigadores hablan de que es similar a la pérdida de un ser querido, ¿vale? Para mucha gente. O sea, es un tema de la identidad social es muy fuerte, ¿no? Y también se produce problemas cuando tu grupo, si yo soy, pues yo que sé, el grupo no lo sé, vamos a imaginar que es una empresa y estoy en ventas, pues a lo mejor antes ventas estaba por encima de calidad y ahora no, ¿no? Entonces también se generan como conflictos entre grupos, no competencia entre grupos, ¿vale? Luego estaría la teoría de la culturación, que simplemente es que cuando dos culturas se ponen al lado, se combinan, se generan cambios, ¿vale? Se generan cambios en sí mismos, aunque hagamos poca cosa, ¿no? Entonces, se pueden generar, estos cambios pueden ir en cuatro direcciones. Por un lado, la deculturación, que es cuando se abandonan un poco las culturas, ¿vale? Se enfría mucho la situación y no se conserva ninguna cultura, estamos en un momento un poco frío, ¿no? También existe la asimilación, que es cuando una cultura asimila a la otra, ¿no? Y se queda una sola cultura. Estaría la separación, o sea, cada entidad mantiene su propia cultura, o sea, están juntos, pero realmente no. Eh, Ahí la mayor parte no afecta, o sea, son como, como setas, digamos, como silos. Y luego estaría la integración, ¿vale? Que hay cierto cambio entre las dos, ¿no? Entonces, esta parte de la culturación eh, que se genera en la combinación operacional genera también mucho estrés, ¿no? Porque la gente ha hecho las cosas de una determinada manera y todos estos cambios de forma de hacer generan mucho conflicto, especialmente en el tercer sector, ¿vale? Porque lo hemos hecho siempre de una manera, esa manera responde a una forma cultural de entender la misión, la visión, y entonces cualquier cambio de esto genera mucho conflicto. Luego estaría la teoría del conflicto de rol, que dice que cuando hay una fusión, pues las personas ocupan roles intermedios mientras tanto y se genera un poco pues ambigüedades, ¿no? Y uno pues tiene ciertas lealtades con su entidad inicial, no sabe qué hacer, bueno, se generan también estos conflictos que generan pues baja productividad, insatisfacción y tal. Luego estaría la teoría de las características laborales, en la que siempre viene a decir esta teoría que la gente piensa que antes estaba mejor, ¿no? Siempre piensas que lo de antes era un poco mejor, que había mejor ambiente, mejor características y que esto hace que te quedes un poco clavo en el pasado y que pienses bueno, pues que, o sea, no estás del todo satisfecho, ¿no? Y luego, por último, la teoría de la justicia organizacional, es decir, la gente en el fondo juzga cómo se está haciendo las cosas, ¿no? Y juzga si ha sido justo desde el punto de vista de las relaciones, de los procedimientos, de la distribución, ¿no? Y si tú consideras que esa entidad nueva es injusta, en el tercer sector o cualquier otro sector, pues realmente hay como una retirada psicológica de la entidad, ¿no? O sea, como que rompes tu contrato y bueno, y sueles salir de la entidad, ¿no? O buscas salir, ¿no? Bueno, hay muchos motivos para llevar a cabo una fusión, ¿vale? Y hay como dos grandes teorías a nivel organizacional. Una sería la teoría neoclásica, que dice que una fusión se lleva a cabo porque se considera que va a generar sinergias y beneficios para los accionistas. Ese sería como el grupo y ahí aglutina un montón de cosas, ¿no? Reducción de gastos, aumento de ingresos, aumento de mercado, bueno, todo lo que tiene que ver con mejorar los beneficios de los accionistas o de los socios. Y luego otra del comportamiento que dice que los propios gerentes, directores tienen su propia agenda, ¿no? Y que determina las fusiones. A veces es un poco para aumentar el poder o porque tienen determinadas relaciones, ¿no? Con esa organización y tienen interés. Estas dos teorías explican casi todas las motivaciones. O sea, la del comportamiento no hay que descartarla porque es bastante frecuente también, ¿vale? Entonces, voy a ir un poco rápido aquí porque veo que se me está echando la hora encima y queda bastante. Y un poco viene a decir, dentro del tercer sector, las razones principales son tres, ¿vale?
que también se podría englobar en la neoclásica y la de comportamiento, ¿vale? Que sería, por un lado, motivos financieros para prevenir crisis, problemas de tesorería, para acceder a determinadas subvenciones, necesitas un tamaño, bueno, pues todo lo que tiene que ver con los financieros, con la mejora de servicios prestados, porque a veces no podemos llegar a prestar servicios como nos gustaría y queremos que la fusión va a ayudarnos a prestar un mejor servicio. Y luego la mejora también de la imagen de la entidad, ¿vale? La reputación, el prestigio, bueno, pues el considerar que con más tamaño, bueno, pues se va a llegar a más sitios, ¿no? Luego también hay una razón que comenta uno de los autores que aparece en el cuadro, que es Owen, que es el liderazgo. O sea, también es verdad que cuando hay un liderazgo fuerte que se marcha de una entidad y que es muy difícil de sustituir, a veces es una causa, ¿no?, para emprender una fusión. Bueno, uno de los estudios más importantes que llevó pues, Cortés y su equipo en Estados Unidos, que fue un estudio entre el año 96 y 2006 en los estados de Massachusetts, Florida, Arizona y Carolina del Norte, pues aparte de establecer el porcentaje de fusiones que se producía en ese periodo, lo que ve es que hay tres características que determinan que en un sector se produzcan muchas o pocas fusiones, ¿vale? Una de ellas es que haya un número considerable de pequeñas organizaciones o de atomización, ¿vale? Es necesario para que se produzca en el sector muchas fusiones, que esté atomizado, ¿no? Por otro lado, que haya presión competitiva, o sea, que haya que luchar por recursos y que los financiadores como que quieran que haya pocos interlocutores, ¿no? Y luego también que existan barreras orgánicas al crecimiento. A veces es necesario, por ejemplo, si estamos en un sector que precisa determinada infraestructura o contactos, pues es difícil entrar, ¿no? Entonces, de alguna manera esto hace que en España se han dado pocas fusiones, porque no se ha dado esta realidad. En otros países sí se ha dado, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en esos estados se ha dado, ¿no? Y en este tiempo, el porcentaje acumulado de fusiones en el tercer sector ha sido de 1,7, mientras que en el sector no lucrativo 1,5. Es decir, se ha producido más fusiones en el tercer sector que en el sector ordinario, ¿vale? Esto también nos pasará aquí, o sea, hay un momento en el que crece tanto el sector, se atomiza tanto que hay un movimiento pendular y se vuelve a reajustar, ¿no? A aglutinar, ¿no? Entonces, en esos estados se dio, ¿no? Es más, hay algunos sectores dentro del tercer sector de Estados Unidos que se llegó a más del 7% de fusiones. Y aquí, sobre todo, fue el sector de la infancia, que había muchas entidades a nivel local y tal, y hubo una fusión tremenda, ¿vale? En España estamos muy lejos de esto, ¿no? Entonces, hay como cuatro etapas fundamentales en la fusión, que es la previa, la planificación inicial y la combinación formal, la combinación operativa y la estabilización. No voy a detenerme por la hora, pero ahora voy a comentarlo un poquito, ¿no? Luego, el, digamos que los problemas se explican según esas teorías y surgen en determinados momentos o etapas de la fusión. Entonces, como podéis ver aquí, fundamentalmente, donde más se van a producir, pues es en la planificación inicial y combinación formal, que es cuando está planificando el cambio, y en la combinación operacional, o sea, cuando ya se juntan las entidades y operan de forma unida. Ahí se generan conflictos, tanto ahí como en la anterior, ¿vale? Tanto en el mundo empresarial como en el tercer sector, ¿vale? Entonces, hay muchos estudios que abordan un poco qué factores son los claves para que tenga éxito una fusión, ¿vale? En el tercer sector se dan cuatro, que son muy parecidos al mundo empresarial, muy parecidos. Por un lado, que exista una motivación adecuada, ¿vale? Para hacer una fusión, entendiendo una motivación adecuada como algo, no agendas ocultas, que sea una motivación que pueda incluir a otros, ¿vale? Que no sea necesariamente porque estemos hundidos económicamente, sino que exista otro tipo de objetivos, que exista un liderazgo que lo facilite, o sea, es muy importante el liderazgo en la fusión, o sea, un equipo líder
que dé lugar a cada persona, que respete los tiempos, los espacios, que en este proceso participen los trabajadores y las trabajadoras, eso es un elemento fundamental, o sea, que la hagan suya, y que exista implicación de juntas directivas, patronatos y financiadores. Estas serían como las cuatro claves del éxito a nivel teórico y que están ratificadas totalmente en mi estudio, ¿vale? El objetivo de mi estudio era, por un lado, analizar los procesos de fusión entre las entidades del subsector de las discapacidades intelectuales y el desarrollo de España entre los años 2000 y 2020, es decir, 21 años, estudiar los conflictos que se producen en esos procesos de fusión y aportar una metodología que permita abordar las fusiones con éxito, ¿vale? Entonces, hice un estudio, empleé una metodología mixta, es decir, utilicé datos tanto cuantitativos como cualitativos para, una vez integrados, obtener pues unas conclusiones pues más ricas, ¿no? Es decir, el cualitativo sobre el cuantitativo te permite llegar a aspectos que no llegaría solo como en el cuantitativo y viceversa, ¿no? Entonces, como veis, utilicé pues, un marco avanzado multietapa, que la primera parte sería un estudio pues, secuencial explicativo para explicar eh, qué ocurre con las fusiones y luego el secuencial exploratorio para explorar posibles hipótesis. ¿Vale? Entonces, por un lado, hice una recopilación de datos cuantitativos en plena inclusión de todas las entidades para saber cuántas fusiones se han producido en esos 21 años. Entonces, cada entidad, o sea, tenía datos de cada entidad sobre eh, pues si habían hecho una fusión o no, cuántas entidades se habían dado de alta ese año, cuántas de baja, si la fusión seguía o no seguía, bueno, un poco para hacer el seguimiento. Sobre esa, obtuve una muestra del 51% de las entidades de plena inclusión, ¿vale? Entonces, o sea, perdón, una muestra del 51% de las entidades del subsector, ¿vale? Y una parte importante, muy importante, de más del 70% de entidades de plena inclusión. Luego, una vez que descubrí esas entidades, se hizo un estudio de caso de dos de ellas que estaban en ese momento en proceso de fusión, o sea, eran cuatro entidades implicadas en dos procesos diferentes de fusión, y entrevisté a todos los líderes, gerentes, directores y otros cargos de entidades que habían realizado procesos de fusión. De los 5 procesos de fusión que se han producido, entrevisté a 7 personas, al menos una persona que había estado en el liderazgo de esas fusiones, ¿vale? Posteriormente, a partir de ese estudio de las entrevistas en profundidad, se establecen unas hipótesis y se evalúan, ¿vale? Este es un poco el marco y se hace una propuesta de modelo. Entonces, como veis, a 9 de mayo de 2021 había 1.219 entidades en el subsector y concretamente 935 eran de plena inclusión, ¿no? Por eso el modelo o el estudio se centra en las entidades de plena inclusión, porque son la mayoría de las entidades del subsector, una amplia mayoría, y además están desplegadas en todas las provincias de España ampliamente, ¿no? En ese periodo se dieron 5 procesos de fusión que implicaron a 20 entidades. Veis que en alguna de ellas, en el año 2005, hay un 1,33%, o sea que nos acercamos un poquito al nivel americano de esos estados, pero en el resto de años, como veis, baja y en el resto que no están aquí, entre el 2000 y el 2020, es cero. O sea que estamos muy por debajo en porcentaje medio, ¿no? Ellos serían como los resultados de la fase 1, ¿no? En cuanto a los resultados de la fase 2, pues estudiaron 2 procesos de fusión, ¿no? Uno se encontraba en el proceso inicial de planificación y combinación formal. Se lo acaban de comunicar a los trabajadores, ¿vale? En ese momento hicimos una encuesta y contestaron más de 400 personas, ¿vale? Entre personas con discapacidad, familiares y profesionales. Esta encuesta lo que reveló es que existía una gran confianza en el proceso, más de un 8 sobre 10 de media, o sea, una confianza enorme en los líderes de la organización, ¿vale? Eh, y además, con una puntuación de 6,8 sobre 10, de más de 6,8 sobre 10, consideraban sobre todo fundamentalmente los impactos positivos de la fusión, o sea, ponían la mirada en todo lo bueno que iba a suponer, ¿no?
Y las dimensiones mejor valoradas de la fusión, o sea, lo que más iba a aportar era sobre todo imagen, influencia, dinamismo e innovación. El segundo proceso estaba ya en la combinación operativa, o sea, ya estaban trabajando juntos, es una sola entidad. Este proceso tiene la peculiaridad de que fue una fusión por absorción, es decir, se mantuvo el nombre de una entidad y se sumó la otra. En el cambio, en el primero se creó una forma jurídica nueva, ¿no? Ese es un elemento muy importante, ¿vale? Que facilita mucho la reducción de conflictos, ¿no? Porque en la primera, como veis, en ese momento no se percibía ningún conflicto, ¿vale? En el momento de la combinación operativa, aquí, pues la gente sí que de forma mayoritaria percibe una situación de conflictividad muy superior a la anterior, ¿vale? La percepción de cambio, sobre todo por la entidad que es absorbida, es muy alta, ¿vale? Aunque a pesar de ello, la confianza es superior al 6,9/10, ¿vale? Y también hay una buena valoración de los impactos positivos de la fusión, ¿vale? Entonces, después se hacen entrevistas en profundidad a líderes de las 5 procesos de fusión y un poco llego a esta caracterización, ¿no? Del proceso de fusión que el principal motivo para hacer una fusión en este subsector es la supervivencia, ¿vale? Entendida ampliamente, a veces es por la marcha de un líder, a veces es porque estoy en una zona rural y no puedo prestar todos los servicios, a veces es porque no tengo, o sea, o porque la expectativa veo que va a haber dificultades económicas, o sea, es la supervivencia entendida ampliamente, ¿no? El criterio de selección más importante es la proximidad geográfica. Todas las fusiones se realizan entre entidades de la misma provincia. Ojo, de la misma provincia. Eh, en el caso de Castilla y León no es así, pero son muy próximas. Hay alguna que no es de la misma provincia, pero son muy próximas. Y además son entidades en las que existe una sintonía previa entre los miembros, ¿vale? O sea, se conocen y tal. Hay una negociación larga muy significativa, no es una negociación de 4 días, una negociación de mucho tiempo, ¿vale? La gestión de la fusión o el liderazgo lo llevan las gerencias o las direcciones generales, aunque tienen un contacto directo con la junta directiva que tiene un papel muy activo, ¿vale? Todas estas fusiones han tenido asesoramiento de profesionales externos, aunque no expertos en fusiones, expertos en consultoría en general o expertos en, bueno, pues en planificación estratégica, en otras cosas. No necesariamente, o sea, en ningún caso expertos en fusiones, pero como decía antes, hay muy poca gente, o sea, hay mucho a nivel jurídico y económico, pero poco a nivel de proceso de fusión y de la gente, ¿no? De gestión un poco de la gente. El tiempo empleado es muy superior al ámbito empresarial. En la combinación operativa, una empresa tarda de media 11 meses y en estos casos estudiados entre 42 y 105 meses, o sea, entre 4 y 10 veces más que una empresa, ¿vale? Existe mucha participación de las personas integrantes, no existen despidos de forma mayoritaria en atención directa, ni disminuye el rendimiento, ni la motivación de la gente, aunque sí que se producen algunas salidas. Y los beneficios más evidentes es el aumento del tamaño, la estabilidad y la mejora de la atención, ¿vale? Eh, no sé, me queda todavía un poco, Roberto, no sé si irme ya un poco a las conclusiones o como Yo tú me creo, digas. yo creo que igual, si son las 11 no sé, Vale. 5 o 10 minutos más y ahí vamos acabando, ¿vale? Vale, vale, vale. En cuanto a los resultados de la tercera fase que se hacen en las hipótesis, pues se concluye bueno, que las entidades que se fusionan, que toman la decisión de fusionarse, no cuentan ninguna de las 20 con sistemas eficaces de gestión de conflictos. Ninguna de ellas contaba, ¿no? Y en general, en el subsector de las discapacidades intelectuales y el desarrollo, más del 95% no cuentan con estos sistemas, ¿vale? Por lo tanto, cuando te llegan grandes problemas de conflicto no estás preparado, ¿vale? En torno al 25% de los miembros de las entidades no tienen las competencias, no tienen la formación, ni consideran que tienen las competencias personales para prevenir y gestionar conflictos. Eso es en torno al 25%, un poquito más, por eso no se cumple, porque ese era el 26%. Y luego, más del 75% de las personas que tienen responsabilidad en la gestión de las entidades del subsector de las discapacidades intelectuales y del desarrollo de España consideran necesario contar con un modelo de gestión de conflictos después de hacer de participar en el estudio y además lo
quieren contar con ello teniendo en cuenta los costes que supone, ¿no? De formación y incluso de dejar tiempo para que la gente pueda gestionar estos conflictos, ¿no? Entonces, yo lo que propongo finalmente es un modelo que sea Mágico DF, que es modelo de atención y gestión integral de conflictos organizacionales derivados de una fusión, ¿vale? Bueno, que es un modelo que deriva de este estudio, lógicamente, y que tiene como cuatro estructuras, ¿vale? O cuatro fases, la misma estructura, ¿no? El cumplimiento de unas condiciones necesarias, la prevención, que para ello es necesario contar con estructuras organizacionales temporales y permanentes, que no voy a contarlo porque es largo. Luego estaría la negociación, o sea, individual, o sea, tanto todo el mundo tendría formación en negociación y en prevención. Aparte de estas estructuras organizacionales que son grupos, habría una prevención individual que sería a través de la formación en autoconocimiento, comunicación y gestión de las diferencias, ¿vale? Que sería la negociación. Y luego se crearían grupos de mediación interna, ¿vale? Este sería un poco el esquema del modelo, muy rápidamente. Aquí una serie de indicadores de que se está haciendo bien, que no voy a explicar. Y como conclusiones, bueno, pues las conclusiones más importantes son que se ha demostrado que es singular el subsector en cuanto a los procesos de fusión y el tercer sector también, en cuanto a tiempos, participación, conflictos y índice de éxito, que es muy superior al ámbito empresarial. De hecho, en este caso, el 100% fueron un éxito. En el ámbito empresarial es un 56%, o sea que hay claramente como una cultura compartida y una forma de gestionar que facilita las fusiones, aunque tengan una parte de dolor y de conflicto que no se puede negar. Eh, es muy difícil comparar este dato con otros estudios en España, porque solo existe un estudio para mí, pymes, en un año, que fue el 2005. No se ha realizado ningún estudio más en España, y este revela que es el 1,2% de fusiones entre las pymes en ese año. Pero claro, como esto es un estudio longitudinal, pues no podemos comparar un año. ¿Con qué año los comparamos? Hay un año que sería mayor en el ámbito del tercer sector, pero el resto sería menor, pero no sabemos, ¿no? Y también cuesta compararlo con el estudio de Estados Unidos porque, aunque es casi el doble en Estados Unidos, pero es verdad que no es el subsector exactamente, ¿vale? Entre las fusiones se ha producido diversidad de tamaños y formas jurídicas, o sea, los procesos, las 20 entidades y los 5 procesos no tenían la misma forma jurídica ni el mismo tamaño, o sea, ha habido diferencias y esto no ha sido un problema. La forma jurídica elegida para la fusión suele ser la fusión pura, o sea, creación de una nueva entidad en la que se integran las dos, lo cual favorece tanto la integración cultural como la construcción conjunta de una nueva entidad. Y en cuanto a los conflictos, se puede concluir que son inferiores también que en el resto de entidades, ¿vale? Que el conflicto que más afecta es el cultural y se manifiesta, como decía antes, a través del cambio en la forma de hacer el trabajo diario. Pero el problema que tiene es que en algunos casos este conflicto es persistente, o sea que no se, después de 10 años, de 15 años se mantiene, ¿vale? O sea que hay un problema ahí, sobre todo en lo que es la aceptación de los estilos de dirección, ¿vale? Eh, algunas personas también perciben el conflicto interorganizacional, o sea, como la lucha de una entidad contra otra, el poder de una con otra entidad, ¿vale? Y, y también, bueno, pues en cuanto al contraste de hipótesis, podemos concluir que es una excepción las entidades que tienen un sistema de gestión de conflictos, que también es una excepción la gente que está formada en la gestión y la prevención de conflictos y que se considera necesario contar con un modelo, ¿no? Y por último, pues decir que este modelo, el mágico DF, pues es un modelo que permite abordar estos procesos de fusión desde el diálogo, la gestión de las diferencias, la cultura de paz. Por lo tanto, se pretende con este modelo llegar al mismo nivel de éxito, pero sin tanto dolor, sin tanto dolor a nivel de conflictividad y reduciendo el tiempo para culminar el proceso de fusión. ¿Vale? Esta sería un poco la conclusión. Así que muchas gracias, disculparme porque me he ido un poco de tiempo. No te preocupes, Pedro. Muchas gracias a ti por la exposición, que ha sido, la verdad es que muy interesante. No he dejado de tomar notas y creo que has tocado multitud de aspectos en los que habría ganas de profundizar. Pero bueno, ya quizá luego si hay debate o alguna pregunta podemos
profundizar en ellos. Se me olvidó de comentar antes que una cuestión que debería haber hecho y es que decir que tu tesis doctoral es bastante pionera, ¿no? Porque no hay estudios, al menos doctorales, que aborden la cuestión de la fusión entre organizaciones del tercer sector en general y en particular el subsector de la discapacidad intelectual, como tu caso, con lo cual que hace que tu estudio sea pues aún más interesante, ¿no? Porque es la única referencia que tenemos. Voy a dejar también en el chat, que tampoco lo he hecho antes, el acceso a la información sobre tu tesis doctoral por la Universidad de Valladolid y luego también el acceso a un artículo que has escrito sobre, tomando datos, entiendo que tu investigación, para que la gente que quiera pues pueda acceder a ellos. Y vamos a pasar ahora a la segunda parte que comentaba antes, que tiene que ver con la exposición de dos experiencias de dos organizaciones, o en este caso de cuatro organizaciones, que no son exactamente fusiones, que serían más bien, son integraciones de una intensidad menor a la fusión, en este caso integraciones institucionales, de entidades que comparten estructuras organizativas, que comparten dirección, incluso en este caso, o incluso también proyectos estratégicos. Vamos a comenzar por Martín Iberri. Martín, bueno, bienvenido. Martín es el director de dos entidades bien conocidas del ámbito de la cooperación, una que tiene sede en Euskadi, que es Alboan, y otra que tiene sede en Madrid, que es Entre Culturas. Y eso ya en sí mismo es un dato relevante a la hora de hablar de la integración de dos entidades que no comparten ámbito de trabajo, pero no comparten territorio, no están cerca la una de la otra. Martín, vas a hacer una exposición apoyada en un PowerPoint que voy a compartir yo por ti para que tú puedas tener tiempo Ujú. tranquilo para poder exponernos lo que quieras. Un segundito que voy a intentar. Pues mientras voy saludando, es que ricasco zure gonbidapenagatik y egunon denori, buenos días. Y bueno, después de escuchar a Pedro he tomado cantidad de notas y bueno, pues seguramente que algunas de estas notas que he tomado pues nos habrían ayudado a, a resolver algunos nudos, ¿no? de nuestro proceso de integración, que es un proceso de integración estratégica, pero que para muchas de los avances y de ese proceso, pues sí, comparten las dificultades y, ¿no? los quizzes de un proceso como los procesos de fusión que estabas planteando. Así que me he quedado con la idea del mágico de F, y luego en el diálogo alguna cosa te preguntaré. Bueno, pues avanzamos un poquito de pantalla. Vamos a ver, bueno, de dónde venimos. Si pasamos pantalla, eso es. Ahí está, las raíces un poco de Alboan y ahora veremos también las de Entre Culturas. Bueno, pues venimos de ser una organización de cooperación internacional, ciudadanía global, en Euskadi y Navarra, que recogía la tradición misionera de los jesuitas, eh, pues en América Latina, en Centroamérica, en África, Congo y algún otro país, y en Asia, especialmente en la India, en algunos estados de la India, muy fuertemente en Gujarat. Eso pues generó en los años 60, 50, 60, 70 unos secretariados de misiones y unas relaciones muy basadas en los misioneros, digamos, y en esos proyectos. Bueno, eso fue transitando, muy especialmente también pues con todo el movimiento del 07, la objeción de conciencia, en fin, pues todo ese movimiento que también nos impactó en Euskadi y en Navarra, lo mismo también en Madrid con Entre Culturas, y que posibilitó que organizaciones de iglesia pues avanzaran, ¿no? Hacia una narrativa, un lenguaje civil, ¿no? A participar en estas causas que tenían que ver con la deuda externa, con el 07, ¿no? Y poco a poco que han ido teniendo que ver con una nueva ciudadanía. Pasamos pantalla. Vale, lo que es hoy Algoan, bueno, pues en números, en su presencia en Euskadi y en Navarra,
y que, bueno, pues que tiene que ver con las relaciones, ¿no? Que Alboan ha ido tejiendo pues con el resto de organizaciones sociales en Euskadi y en Navarra, en el ámbito de las instituciones educativas, especialmente pues con los colegios jesuitas y con la Universidad de Deusto, pero también con otros muchos colegios de la red pública y castolas, etcétera, y que nos han permitido pues generar ese impacto con organizaciones aliadas. No trabajamos con un modelo de expatriados, ¿no? Sino con organizaciones aliadas que básicamente son jesuitas, ¿no? O del ámbito de los centros sociales, Fe y Alegría, el JRS, etcétera, en el ámbito internacional y también, como decíamos, ¿no? Pues con tantos proyectos de sensibilización y ciudadanía. Aquí avanzamos. Bueno, y de Entre Culturas, pues lo mismo, ¿no? Pues que trabaja en el ámbito de la Compañía de Jesús y digamos que el ámbito social en España, 28 sedes. También eso, pues un nacimiento parecido al de Alboan, la tradición misionera y los marcadores de Entre Culturas, pues que tienden cuantitativamente, pues tienden a doblar, ¿no? En algunos marcadores o a triplicar en otros, pues los de Alboan, que tienen que ver con una dimensión territorial muchísimo mayor. Bueno, avanzamos. Entonces, el planteamiento aquí, avanzamos la diapositiva, sí. Vale, pues el proceso de integración, aquí vienen dos diapos un poquito que tienen mucho que ver y entroncan muchísimo con la presentación de Pedro, ¿no? A partir del 2018 empezamos a pensar en un proceso de integración que desde el principio se entiende que va a mantener las institucionalidades de ambos equipos, de ambas instituciones, pero que se pide que la colaboración que veníamos teniendo prácticamente desde que nacimos, pues porque en el sur trabajábamos con organizaciones aliadas jesuitas y compartíamos trabajo, y también aquí en el norte, para desarrollar materiales de ciudadanía, para desarrollar campañas de incidencia, etcétera, pues en el ámbito estatal, pues ya veníamos trabajando, pero que hay un elemento clave, que es que la organización jesuita, que en España éramos 5 provincias, cinco organizaciones jesuitas diferentes, pues en el 2014 venimos a ser una sola provincia. Provincia es digamos, como la organización territorial en la que la Compañía de Jesús se divide a nivel global, alrededor de 90 provincias en todo el mundo, y en España en 2014 pasamos de ser 5 provincias a ser una. Y esto es un poco lo que marca la dinámica de la integración, pues que estábamos trabajando en ámbitos provinciales, territoriales diferentes, y ahora, aunque territorialmente seguimos teniendo la implantación que os dibujaba, pero trabajando para un solo territorio, ¿no? Es decir, que cuando dialogamos con el ámbito educativo jesuita en España, dialogamos, ¿verdad? Pues con un ámbito de una sola provincia, cuando dialogamos sobre comunicación, sobre incidencia, en fin. Este es un poco como el inicio, 2014, que a nosotras nos impacta en 2018, y os voy a contar un poquito, pues, a partir de este impacto y de esta primera llamada de la Compañía Jesús de Provincia Única de España a integrar al máximo nuestras estrategias y nuestras capacidades también operativas en una serie de temáticas, pues nos empieza a movilizar. Adelante, pasamos la pantalla. Bueno, pues mucho de lo que ha dicho ya Pedro, pues nos animamos a construir este marco estratégico común con el que hemos venido trabajando desde el 2020. Por lo tanto, la integración la desarrollamos previamente a 2018, pues a nivel de consultoría, de pensar cómo hacerlo, de muchos diálogos y sobre todo, pues
como los equipos venían trabajando ya en cooperación internacional, en ciudadanía, en captación, venían colaborando ya, bueno, pues también preguntando desde dentro de los equipos, ¿no?, cuál sería el siguiente paso para dar, y a partir del 2020, pues lo que hacemos es compartir un marco estratégico común. Diría que nuestra integración es estratégica, y obviamente una integración estratégica pues te lleva también poco a poco a ir compartiendo muchas de las operativas, ¿no? Construimos una misión, una visión, unos valores, un estilo de trabajo. Este documento está en PDF. Bueno, si ponéis marco estratégico común urbano entre culturas lo podéis bajar, pero se lo pasaré después para que pueda formar parte de la documentación de este webinar, ¿no? Bueno, muy importante el estilo de trabajo, muy importante todo el tema cultural, y también muy importante como una posibilidad nueva de mirar a los grandes desafíos globales, locales, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que intentamos? Intentamos generar una propuesta que le llamamos marco estratégico común, ¿verdad?, que la hemos ido desarrollando en tres planificaciones bienales hasta el 25. Cada planificación bienal ha ido aumentando el número de acciones que al principio les llamábamos acciones significativas comunes, que propiamente ya las llamamos líneas de acción común, y que han ido pasando de ser pues como el 30, el 40, y ahora estamos por encima del 60% de la planificación operativa es común. Y la parte propia de la planificación operativa sirve a un único marco estratégico común. Lo que pasa es que, pues, aplicando por necesidad territorial, por necesidad organizativa, etcétera, pues lo propio en cada uno de los dos territorios. Adelante. Bueno, este es el documento que os hablaba, que es un documento de unas 60 páginas, y adelante seguimos, y que contiene un poquito esto que os estaba diciendo. Bueno, y quisimos que la integración fuera estratégica y no meramente funcional, que no tuviera solo que ver con adecuarnos a una única provincia, a un único territorio jesuita en España, sino que todos los avances que ya habíamos tenido en el trabajo conjunto, y sobre todo que la mirada a la realidad pues pudiera enriquecerse, ¿no?, a la hora de generar esta estrategia conjunta. Y aquí viene un tema importante, ¿no? Estas 5 estrategias o causas justas, les llamamos nosotras causas justas. Estas 5 estrategias, bueno, pues estaban más o menos implementadas por cada una de las dos organizaciones. Pues Entre Culturas tenía la estrategia en torno a la educación inclusiva, la educación en emergencias, tanto con la Fe y Alegría Internacional como con el Servicio Jesuita de Refugiados. Tenía ahí una capacidad y un desarrollo mayor, y Alboan quizás podía tener. Estoy simplificando mucho, sé que esto luego queda grabado, así que no, luego me llegarán a favor y en contra de mi presentación, pero nada, con toda tranquilidad y con toda paz, ¿no? Alboan podía tener un poquito más desarrollada la parte de justicia socioambiental y la equidad de género, y las dos teníamos mucha fuerza, mucha estrategia, y también muchísimo que aprender y desplegar en la causa de la participación, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue como hibridarnos más en este marco estratégico esas causas justas que llamamos de una y otra, de uno y otro equipo, ¿no?, de una y otra organización, ¿no? Entre Culturas hizo, creo, un mayor esfuerzo, ¿no?, como por abrirse, ¿no?, al conjunto de las causas, y en ese sentido también, pues, lo que eso significa luego, ¿no?, de redimensionar propósitos, estrategias comunicativas, etcétera. Y también hicimos como un esfuerzo de ajustarnos con lo que la Compañía de Jesús a nivel global estaba trabajando en temas de justicia. O sea que no fue una integración funcional, fue una integración muy estratégica, y fue mirando
los retos externos que juntábamos entre las dos organizaciones, mirando los retos de justicia global de la compañía, centros sociales y redes de justicia internacional en tantos lugares, y que también impactaba con el modelo, digamos, como el estilo de trabajo y el modelo cultural que teníamos en cada organización. Adelante, ahora ya voy a ir un poquito más rápido. Bueno, hemos cosas que a nivel de consultoría teníamos claro que teníamos que hacer y que hemos ido haciendo durante estos años, ¿no? Bueno, hemos ido modificando elementos clave como los órganos de gobierno, los patronatos. Tenemos hoy en día el 50% de los dos patronatos son patronas y patrones comunes, y la dinámica de los patronatos es que de las 3 o 4 sesiones de patronato que tenemos anuales, una es un patronato conjunto al 100%, es presencial. Incluso este año hemos estado 2 días juntas, bueno, y eso ha generado, ¿no?, pues un avance. Y el resto de de las otras 2 sesiones o 3 tienen una parte propia y una parte común, y en la parte común hemos ido creciendo, ¿no?, en intensidad, en temáticas. Podría decir que los patronos y las patronas tienen en este momento la capacidad de mirar a la estrategia común, ¿no? Con prioridad, con cariño, y sabiendo que el desarrollo institucional pues va muy bien encauzado, ¿no?, en esa parte común, ¿no? Toda la parte bueno, luego la dirección general, teníamos direcciones ejecutivas en el caso de Alboan. En el caso de Entre Culturas había dirección general y dirección ejecutiva. Tuvimos un vicepresidente de patronato para la integración, una comisión de seguimiento de los patronatos para la integración que la estamos pues ahora terminando, ¿no? Esa comisión de seguimiento nos va a seguir ayudando a hacer muchas cosas, pero ya no la vamos a llamar de la integración porque entendemos que esta integración ya está realizada, ¿no? Y esa vicepresidencia, que era una figura un poquito más desde los patronatos para la integración, pero muy cerca a lo ejecutivo, la convirtieron los patronatos en una dirección general, y yo estoy ahí en esa dirección general desde hace año y medio. Bueno, la planificación conjunta, los planes cultura, los equipos de aceleradores evolutivos y todo el seguimiento de la integración, como decía Pedro, la integración como la diversidad enriquece si se gestiona, y si se gestiona para bien, en positivo, ¿no? La diversidad siempre se gestiona. Lo que pasa es que muchas veces pensamos que no la gestionamos cuando lo que estamos haciendo es aplastarla, ¿no? No lo digo en este proceso exactamente, sino en general. Aquí ha habido mucha gestión de la diversidad, muchos aceleradores evolutivos, mucho cambio de cultura, mucho diálogo con los equipos, mucho trabajo de equipos comunes. Y ahora os diré también un poco en lo funcional cómo lo hemos hecho, y con eso terminaría la presentación para no pasarme de tiempo. Avanzamos de... Vale, esto sería un poquito Dale, esto sí, está perfecto. Esta sería, eso es. Esta sería la matriz de la integración, porque entendemos que hemos hecho algo matricial, donde cruzamos lo funcional, que serían las áreas, que sería gestión, cooperación, personas, ciudadanía y comunicación y alianzas, y las causas justas, como las estrategias, ¿no?, por las que estamos haciendo la integración, ¿no?, que es educación, movilidad humana, justicia socioambiental, género y ciudadanía, ¿no? Esto ha hecho que tengamos equipos integrados para el desarrollo de la estrategia común en las áreas, educación, movilidad, justicia, género y participación, pero también tenemos equipos mixtos de causa, donde personas de ambas organizaciones están ayudando al desarrollo de las causas justas, de las grandes estrategias, ¿no? Miran el desarrollo en las organizaciones, miran el desarrollo en el marco estratégico y operativo, miran la realidad, siguen aprendiendo de la ejecución y de la realidad externa, y nos siguen dando pautas, ¿no?, para la siguiente planificación, ¿no? De manera que entendemos que estamos desarrollando una integración que es estratégica y que también es matricial. Adelante, ya voy terminando.
Bueno, esto es lo que nos habíamos comprometido a tener entre el 18 y el 22, una línea general gerencial única, equipos integrados, cultura organizativa común, modelo organizativo matricial con áreas y con causas, planificación única, fondos comunes para esa planificación conjunta y captación conjunta en la que hemos ido avanzando bastante. Por supuesto mantenemos la captación propia, pero en aquellos programas conjuntos y en aquellas estrategias, ¿no? Hasta aquellas partes de las causas justas de las estrategias que entendemos que es bueno compartir la captación, pues también la compartimos, y donde entendemos que es mejor mantener captación separada, así lo hacemos, manteniendo como mantenemos las dos institucionalidades completas, ¿no? Por una parte, hemos cedido mucho diálogo, hemos cedido mucha parte de nuestra autonomía, ¿no? Manteniendo la autonomía institucional a la estrategia común y a los espacios comunes estratégicos de planificación, de evaluación, de ejecución. Pero, por otra parte, bueno, pues mantenemos, ¿no?, esa tensión que es muy creativa también, de poder ser dos organizaciones con un nivel de colaboración, en este caso óptimo, ¿no? Adelante. Y voy ya terminando un poquito para que vierais el proceso, ¿no? Pues la dirección general y los equipos integrados, tenemos un equipo directivo común, el ampliado, donde están las áreas, y el ampliado plus, donde están los responsables, las personas responsables de causa. Nos reunimos semanalmente el EDC y el EDCA, y mensualmente el EDC con las áreas y con las causas, ¿no? Y esto es lo que nos ayuda a mantener la tensión, ¿no?, entre esa planificación y esa ejecución común y la propia. Adelante. Vale, una cultura organizativa común, plan cultura, formación en identidad, diagnósticos de valores, aceleradores evolutivos, coordinación de procesos de formación, de gestión de personas. Adelante. Como os decía, el modelo organizativo matricial con causas. Los equipos de causa, entre los 5 equipos de causa, pues más o menos la mitad de la organización. Tenemos también equipos mixtos de causa para las personas voluntarias, ¿verdad? Pero en cuanto a las personas contratadas, que seríamos unas 50 en Alboan y unas 100 en Entre Culturas, pues más o menos la mitad de esas personas están participando de una u otra manera en el conjunto de estas tracks, de estas 5 tracks de las que os estoy hablando. Adelante. La plan y conjunta. Estamos ahora en el último plan bianual. Empezamos hablando de acciones significativas de la integración, y ya llevamos 2 POPs hablando de líneas de acción común, ¿no?, que tienen un montón de acciones comunes, ¿no? Adelante, y con esto quiero terminar. Bueno, pues, y en la captación, como os decía. Bueno, yo creo que hasta aquí para no alargarnos, y luego hay algo más en la presentación, pero luego os la quedáis, y simplemente una pequeña, ¿no?, como una pequeña valoración, y con eso ya escuchamos a María y podemos dialogar. Bueno, el proceso ha sido complejo. No se trataba de un proceso, ¿no?, pues de sinergias o de reducción de costes, o no teníamos en ningún momento tuvimos en el horizonte necesitar perder presencias o necesitar aligerar recursos, sino lo que necesitábamos era, al contrario, ¿no?, alinear, al contrario, ¿no?, que perder presencias, alinear presencias, reforzar presencias y mejorar, ¿no?, como en la innovación de aquello que queríamos hacer juntas, que viene un poquito del modelo este matricial del que os hablaba. Pues hasta aquí, y luego a la orden para escucharos. Ya digo que si hubiéramos conocido a Pedro antes, pues seguramente que algunas cosas hubiéramos avanzado más, pero bueno, luego me preguntáis y hablamos de lo que queráis. De acuerdo, Martín. Muchas gracias. Qué ricasco. Vamos a ir ya
vamos a darnos un poco justos de tiempo, porque siempre se nos echa el tiempo encima. Vamos a ir con la última de las intervenciones, que es María Rodríguez. María Rodríguez es directora de dos organizaciones, que son la Fundación A Moverse y la Asociación Pueblos Unidos. En este caso, tenemos un poco la inversión de lo que pasaba con Albor Entre Culturas. Tenemos dos organizaciones que sí comparten el mismo territorio, pero que trabajan en ámbitos diferentes, ¿no? Porque una trabaja en el ámbito de la infancia y la adolescencia y otra en el ámbito de las migraciones. Y me imagino que esto también pues, ha generado sus peculiaridades, ¿no? En el proceso de integración. María, te dejo la palabra y luego dejamos el espacio final para las preguntas que se nos ocurren, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Y nada, os voy a contar brevemente y luego preguntáis y compartimos las dudas o lo que esto nos surja, ¿no? Efectivamente, esto de las integraciones, fusiones, ¿no? En nuestro caso, o trabajo conjunto, es un mundo, ¿no? Es un mundo en el que hay 20.000 posibilidades, 20.000 problemas que pueden surgir, que surgen, líneas que se pueden potenciar. Bueno, está aquí Eduardo, que nos ayudó en la segunda fase, cuando ya empezamos a hacer, pensamos un plan estratégico y cómo nos organizábamos, ¿no? Bueno, pues agradecer a él y al observatorio también por el interés en estos temas que no son fáciles, que las entidades pequeñas que ahora os presento, como A Moverse o como Pueblos Unidos, se nos queda esto muy lejos, ¿no? Y necesitamos pues estos conocimientos, estos apoyos, y siempre falta el tiempo, ¿no? De dedicar esto a más tiempo a pensar para que los procesos estén bien hechos. Bueno. Sitúo, porque es verdad que el proceso, aunque puede tener algo de parecido con lo que ha contado Martín, es totalmente diferente, ¿no? A Moverse y Pueblos Unidos somos dos entidades de la Compañía de Jesús que trabajamos en Madrid. A Moverse trabaja en temas de prevención con infancia, adolescencia y familias, prevención para la exclusión social, en dos barrios, en El Pozo y en La Ventilla. Pueblos Unidos trabaja con personas migrantes para favorecer la acogida, la hospitalidad con distintos programas, ¿no? De intervención directa, formación para el empleo, acompañamos CIE, bueno, una serie de programas. Cuando las dos tenemos más o menos la misma, se crearon hace 20, 22 años, prácticamente el mismo tiempo que se creó, muy ligados en su tiempo en el nacimiento a parroquias de la Compañía de Jesús, y de ahí, bueno, pues una derivación y a una profesionalización más o menos en algunos proyectos y programas. Y en el año 19, bueno, aquí en Madrid, en el barrio de La Ventilla, aparte del centro Pueblos Unidos, la compañía crea y se construye unos años antes lo que es Casa San Ignacio. Es un edificio para compartir espacios para todas las entidades del sector social en Madrid. Bueno, con esto nos damos cuenta, A Moverse empieza a compartir espacios en Ventilla, en su trabajo con las familias y con los chavales, y Pueblos Unidos tenía su centro, pero también empieza a tener aquí actividades. Bueno, pues la realidad es que había dos direcciones, cada entidad iba absolutamente a lo suyo, y no nos conocíamos, ¿eh? Compartíamos espacio físico y prácticamente los equipos y las personas no nos conocíamos. Bueno, pues desde el sector social de la Compañía de Jesús se decide que tenía que haber algún tipo de acercamiento, primero por lógica, ¿no? Por favorecer ese acercamiento. Eso se le van sumando otra serie de aspectos, y es pues siendo entidades pequeñas, os sitúo, A Moverse tiene 8 personas, trabajadores en lo que es la inserción socioeducativa, 3 personas en una empresa de inserción que depende de ella, a la que da trabajo a 27 personas de inserción. Y Pueblos Unidos tiene 9 personas también que trabajan en lo que es la intervención, y entre las dos, ahora mismo un equipo de 5 personas, contando con la dirección, en servicios comunes de gestión, administración. En aquel entonces eso empezaba, bueno, pues aquello que hacemos, ¿no? Media jornada, entidades pequeñas, media jornada de una, pues la media de otra. Bueno, lo que empieza a darse es
es compartir los aspectos más administrativos y de gestión, sin más, trabajando totalmente de manera diferenciada. Y sí que en intervención, por la realidad de la empresa y por la realidad de que era el tema que unía a las dos entidades, empieza a verse la necesidad de una coordinación en lo que es el tema del empleo, de la formación para el empleo. Bueno, eso es lo que había en el año 2019. Bueno, pues se decide, se nombra un director general y 2 direcciones ejecutivas, una para Moverse y otra para Pueblos Unidos. Bueno, entonces lo que hacemos es, con idea de, no sé si teníamos muy claro de ir acercando e ir conociéndonos en ese entonces, ¿no? Empezamos entonces un proceso que empezamos en el 19 y que el COVID en el 20 nos trastocó un poquito como lo habíamos planificado, que fue, lo llamamos Construyendo Juntos, fue un año de dedicar a conocernos las dos entidades. Una vez al mes hacíamos unos encuentros y tenían 3 objetivos, diría yo. Una reflexión conjunta que nos sirvió para conocer cada entidad y mostrar a la otra cuál era nuestro origen, nuestra historia, nuestra misión y nuestra forma de trabajar. Realizar un diagnóstico participativo de cómo era esa intervención y generar espacios comunes de compartir. Este proceso fue muy rico y yo creo que fue lo que facilitó el trabajo que hemos hecho después. Es verdad que llegó el COVID y bueno, pues aquello de esos espacios de encuentro, que era lo que daba sentido a todo esto, pues hubo 3 sesiones que tuvimos ya que hacer online, que intentamos ajustar, bueno, que recuperamos la presencialidad cuando acabó el encierro de COVID, pero sí que, bueno, pues todo lo que queríamos haber avanzado en conocimiento, en cercanía, en puesta en común entre los equipos, pues se vio un poquito trastocado por el COVID, como tantas otras cosas, o sea que sin más. Después de ese proceso que teníamos ya, bueno, pues unos equipos que se conocían, que habían hecho un análisis de su propio trabajo y del trabajo de la otra institución y un quitar el miedo. Antes decíamos, ¿no? ¿Qué queremos? Conocernos, hacia dónde vamos y por qué. Lo iremos viendo en el camino y ahí, en esa primera fase, creo que sí que fuimos transparentes, ¿no? Es decir, nos vamos a fusionar, vamos a mantener, vamos a ir trabajando de manera conjunta. Ya en el año 21, creo, Eduardo, ¿no? Si no me falla, es cuando empezamos a pensar, bueno, pues que este avance todavía con un director y 2 direcciones ejecutivas, un pasito más, ¿no? Y ese paso más fue hacer un plan estratégico conjunto, sabiendo que veníamos de 2 instituciones con mucha intervención y, como suele pasar, con muy poco trabajo interno de gestión, de organización, de procesos, de procedimientos, de herramientas. Bueno, aprovechamos esa debilidad para ir creando todo eso que nos faltaba de manera conjunta, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a ir estableciendo y trabajando de manera conjunta en las 2 organizaciones. Se fortalece mucho más todo el equipo conjunto de proyectos, gestión, sistema administrativo y así. Y empezamos y creamos un equipo conjunto para este tipo de reflexión, para el plan estratégico. Bueno, hemos ido avanzando. A fecha de hoy, el año pasado, bueno, pues hay otro cambio y de tener una dirección general y 2 direcciones pasamos a tener una sola dirección y un equipo que trabaja, digo, acompañando a la dirección, ¿no? Que son 2 personas de cada una de las entidades y el responsable de todo el área de gestión. Ahora viendo ha pasado, bueno, muchos quizá, ¿no? Ahora tenemos que hacer el siguiente plan estratégico y estamos en ello. Digo, ¿cuánto hubiéramos aprendido y cuántos dolores de cabeza? Eso no sé si es posible saberlo, ¿no? Pues el día a día te hace ver y cuando miras ha pasado dices, pero qué claro estaba esto. Bueno, pues lo vemos ahora después de los años, ¿no? Tenemos una misión que es la misión de las entidades de la Compañía de Jesús que trabajamos en el sector social y eso es un avance que hemos hecho y reconocernos que ahí estamos y ahí compartimos y que trabajamos en distintos
ámbitos, que nuestra finalidad en nuestros programas de intervención son distintos, pero eso, bueno, pues ya está. Una organización que trabaja en infancia, que trabaja con migraciones. Bueno, no es tan sencillo. Pesa mucho el histórico, pesa mucho la cultura organizacional, ha salido estos días, ¿no? Y nosotros eso lo hemos trabajado, pero es verdad que no tanto, ¿eh? A nosotros se nos complica que aunque estamos cerca, bueno, pues los horarios de trabajo, el podernos juntar los educadoras a moverse, que trabajan sobre todo en horario de tarde, con el resto de trabajadores. Bueno, ahí hay una serie de temas. Lo que más hemos avanzado, quizá yo diría, es esa visión conjunta, ese reconocernos miembros de una misma entidad, como entidades de la Compañía de Jesús, y a partir de ahí, y por ejemplo, haber aprendido una de otra en lo que cada una tiene de fortaleza, ¿no? Pues hay una entidad que es más fuerte en temas de voluntariado, bueno, pues a moverse queda menos fuerte, va dando pasos y va aprendiendo de esta otra. Pueblos Unidos es más débil en lo que es organización, sistemas, recogida de indicadores, hemos ido aprendiendo. Bueno, ahí estamos, ¿no? No he dicho, en los órganos de gobierno también a fecha de hoy, igual que Alboan y Entre Culturas, los patronatos son compartidos en un 75%, creo que ahora mismo, ¿no? Los miembros de los patronatos, las reuniones de patronatos son conjuntas. La última fue conjunta en su totalidad, bueno, y si no, igual una vez al año conjunta y luego separamos y hacemos una parte conjunta, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Yo diría el sentido que tiene trabajar de manera conjunta las entidades que somos pequeñas. Es verdad que una parte por necesidad, y eso es así, una parte por necesidad. No tenemos recursos para según qué temas que no son de intervención, ¿no? Toda la parte más de organización, toda la parte que bueno, que con el histórico, ¿no? Cualquier entidad social hemos tenido que ir creciendo, pues las entidades que somos más pequeñas nos cuesta llegar por tiempo, por recursos. Si lo hacemos de manera conjunta es más fácil. Pero creo que a fecha de hoy, si nos preguntan, no solo al equipo directivo y a los que impulsamos esto, si esto nos lo creemos, la mayoría diría que sí, que tiene un sentido porque la atomización está destinada a desaparecer, ¿no? Y porque el trabajo que hacemos y las personas a las que acompañamos no entienden de estas diferencias ni de estas complejidades, ¿no? La riqueza, unos equipos que a fecha de hoy se sienten, cada uno se siente Pueblos Unidos, otro se siente a moverse, pero entiende como parte conjunta el haber quitado esos miedos. Y salía antes en algún momento el tema de los nombres, las marcas, quién soy. Bueno, pues lo primero que surgió allá en el 19 es, voy a dejar de ser Pueblos Unidos, voy a dejar de ser a moverse, da igual, me da igual. Eso es un tema posterior, si empezamos por ahí, pero es verdad que por ahí van mucho de los miedos al principio. Y bueno, pues muchos, yo diría, y ahí tengo mis dudas, ¿no? Y estos días cuando lo preparaba y ahora oyéndoos, nosotros cuando empezamos el proceso no teníamos claro dónde íbamos a ir, no lo sabíamos. ¿Es mejor saberlo, ir flechados o es mejor vamos a ir viendo? Bueno, pues no lo sé. Y a fecha de hoy así seguimos, con paz, con tranquilidad, en una situación que entiendo que no podrá ser muy a la larga porque nos queda mucho por avanzar en cuanto a... queremos seguir trabajando en lo que es la intervención y compartir, o entendemos que la intervención con los chavales es de una manera y la intervención que hacemos en los criterios no tenemos por qué avanzar y nos respetamos cada una, o tenemos que hacer algo más. Bueno, y jurídicamente seguimos siendo dos entidades. ¿Nos facilitaría mucho ser una sola? Sí, bueno, pues ya veremos si llegamos a serlo o no, ¿no? Eso está ahí. No lo sé, son puntos y yo creo que dejo a vuestras preguntas, dudas y cualquier intervención que queráis hacer y os voy aclarando, ¿vale? De acuerdo, María, muchas gracias. Bueno, pues ha llegado el último de los bloques que os comentaba al principio, el turno de preguntas, reflexiones, comentarios que queréis hacer después de
de la exposición de estas experiencias y también de la investigación de Pedro del Río. ¿Hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta? ¿Alguien se anima? ¿No? Yo tengo alguna Sí. pregunta. Bueno, Egunon. soy Nacho Ruiz. Yo le quería preguntar a Martín, en el proceso de confluencia de las dos organizaciones, creo que lo he entendido, pero ¿ha habido cambios en ese proceso de la idea original a la última? Quiero decir, ha sido un proceso, bueno, tú has marcado muy bien cómo ha sido el proceso de integración, los equipos y tal, pero eso ha sido así desde el origen. Es decir, yo te hablo desde el conocimiento que yo pertenezco. Yo soy socio de Alboan y participo en Jesuitas, en la Asociación de Antiguos Alumnos y tal. He visto desde muy fuera el proceso, y la impresión que me da es que ha ido que querían los jesuitas una cosa y que ha sido otra. Es la impresión que da desde fuera, ¿eh? Pero no sé si cómo ha fluido. Sí, bueno, o sea, en este proceso siempre ha habido como el fantasma, como de, bueno, lo que los jesuitas quieren es una fusión, ¿no? Lo que los jesuitas quieren es una fusión. Sin embargo, todas las cartas de los provinciales a los patronatos y desde 2016 y todo el proceso del que yo he sido parte desde la dirección de Alboan, ¿no? Desde la Juntía en la dirección de Alboan, la dirección de Alboan y ahora la dirección general, iban más bien en esta línea que os he presentado. Es verdad, nosotros también consultamos con Ede y con Edu, que está por ahí también, igual que ha comentado María, y con otras organizaciones, vimos pros y contras de todo, ¿no? O sea, que una integración alta, ¿qué institucionalidad podía tener, ¿no? Y en ese sentido hemos mirado al resto de las entidades del tercer sector de Iglesia, al resto de las entidades del tercer sector, y hemos visto muchas posibilidades. Lo que pasa es que sí que es cierto que en el caso de Alboan Entre Culturas, la provincia, digamos, los patronatos, o sea, quien es el soporte institucional y quien implementa estos dos equipos, estas dos organizaciones, que es la Compañía de Jesús en España, siempre nos planteó el mantenimiento de la institucionalidad, ¿no? Bueno, mantener la institucionalidad nos ha parecido que era manteniendo los CIRs, ¿no? Y no perdiéndolos, ¿no? Nosotras tenemos, a diferencia del caso que planteaba María o del caso de algunas otras organizaciones, Alboan y Interculturas son organizaciones que tienen como marca, son muy captadoras, ¿no? Tenemos 11 millones de presupuesto en Alboan, la mitad es captación privada de muchas personas donantes pequeñitas y una parte institucional y empresas. Y en el caso de Entre Culturas, sobre los 23 millones, mucho más allá del 50% es privado. En el caso de Entre Culturas, el peso de empresas, instituciones es más fuerte que en el caso de Alboan, pero también en la misma línea. Así que como estrategias captadoras, como marcas captadoras, no tenía ningún sentido perder capacidad, porque no solo es nuestra comunicación es misional, no es una captación de recursos solamente, sino que es buscar base social a favor de estas causas justas, ¿no? Si hubiéramos sido solamente implementadoras, pues hablando rápido porque no es del todo así, pero una marca implementadora lo que necesita es implementar bien, no fallar en la implementación, ¿no? Sin embargo, en nuestro caso, no solo es que estamos captando recursos para estas 5 estrategias de justicia, ¿no? Global y local, sino que es que estamos moviendo continuamente sensibilización, continuamente testimonios, ¿no? Globales y locales, campañas que lo que pretenden es ¿no? que la ciudadanía participe, se organice, sea crítica, ¿no?
Así que no sé si respondo tu pregunta. De todas maneras, no hay nada más dentro de la Compañía Jesús que una asociación de antiguos alumnos, ¿eh? O sea que igual has tenido tú más información que yo de este proceso, ¿eh? Muy bien, gracias, Martín. ¿Alguna pregunta más? Yo, Martín, quería preguntarte una cuestión, y es que has comentado que durante el proceso de integración, lógicamente se han ido generando una serie de estructuras que han ido acompañando el proceso, algunas se han mantenido y otras no se han mantenido, pues por ejemplo la comisión de seguimiento, los equipos mixtos de causa, etcétera. Y luego para trabajar todo el tema de la cultura organizativa común, que es una de las cuestiones pues, delicadas de un proceso de integración, incluso de fusión, como comentaba Pedro, has utilizado la expresión aceleradores evolutivos. ¿Puedes contar un poco más en qué consiste esto de los aceleradores evolutivos Sí. pegados a la cuestión de la integración de una cultura Sí. común? Vale. Sí, bueno, primero os he pegado en el chat el PDF de este MEC, donde es un documento que tiene 60 páginas. Ahora estamos como revisando hacia el siguiente MEC y en realidad le llamamos nuevo MEC, pero lo que hay es un ajuste de las estrategias, lo que llamamos las causas justas, ¿no? Porque la cultura, el proceso de emisión y cantidad de desarrollo que hay ahí, pues va a seguir adelante, ¿no? Tuvimos un plan cultura y hemos tenido, bueno, seguimos teniendo. Lo que pasa es que ahora mismo los patronatos nos han pedido que avancemos un poquito de la narrativa de la integración, ¿no? A la narrativa de la acción conjunta, ¿no? Del avance misional conjunto, ¿no? Bueno, tenemos que ver un poquito cómo le llamamos a la siguiente fase, ¿verdad? Porque no vamos a estar integrándonos toda la vida, ya nos hemos integrado, ¿no? Entonces hay que buscar como una narrativa de cómo, pero que sería ¿no? El desarrollo misional conjunto, ¿no? Algunos andamiajes, como la comisión de seguimiento que ha sido de los patronatos, interpatronatos, que ha sido muy, muy interesante y muy intensa, pues tenemos que ver cómo seguimos. Queremos seguir contando con el expertise de patronas y patrones y tal, pero quizás de una manera renovada. El plan cultura y el grupo de aceleradores evolutivos, que eran aquellos procesos que aceleraban, ¿no? El avance en la cultura común, ese era el motivo, ¿no? de ese equipo de trabajo. Pues también tenemos que, o sea, la valoración es muy buena y tenemos que ver cómo lo seguimos trabajando, ¿no? Ese equipo de aceleradores evolutivas han trabajado los valores comunes a partir de los valores de cada organización. Han trabajado un plan cultura donde en el cuidado de las personas, en el desarrollo de los equipos, en el trabajo con el voluntariado, en la formación, ¿no? Todos estos procesos claves pues nos han ido en todo momento como al equipo directivo común y a los patronatos como dándonos siempre, bueno, pues orientación, posibilidades de avance. Nos han ido encendiendo semáforos de temas que habíamos dicho que íbamos a hacer y no estábamos haciendo. Claro, ¿qué pasa con una integración, con un proceso de este tipo? Pues que lo urgente se come lo importante, ¿no? Y que muchas veces en cuanto empezamos a tener acciones comunes ya potentes, ¿no? En captación, en implementación, toda la estrategia de cooperación internacional, ¿no? Que son 400 proyectos de cooperación internacional, ¿no? Son 150 países, Claro, entonces parece que, ¿no? Que esta construcción más de personas, de equipos, de todo el tema de gestión de conflictos, liderazgo transformador, todo esto es lo que tiene que ver con aceleradores evolutivos, ¿no? Y esto, pues, muchas veces lo hemos mantenido en el centro de la integración del proceso y otras veces, pues, por esta estrategia de que lo urgente se come lo importante, lo que ha hecho ese equipo de aceleradores es levantarnos alertas, ¿no? Y decirnos al equipo directivo común, oye, esto está parado, esto no avanza, ¿no? O sea, cómo balancear lo funcional, lo estratégico y los valores y la cultura ha sido clave, ¿no? Y a veces, pues,
se nos han desalineado, ¿no? Se nos han desequilibrado estos tres, ¿no? Estas tres bolas que hemos tenido ahí, como ven. Sobre esto sabe mucho Sonia, que es la directora de personas y equipos en Entre Culturas, y Eva, que lo es en Alboan, ¿no? Pero os pasaré algo de documentación, ¿vale? Para que, a ver si a lo largo del día de hoy os la paso sobre este equipo concreto de aceleradores evolutivos y qué es lo que ha hecho estos años. Ujú. De acuerdo. Ya por ir acabando, María, en tu caso, comentabas que todo surgió compartiendo un espacio compartido, ¿no? En Casa San Ignacio. No sabéis a dónde ibais, pero el proceso no ha acabado, ¿no? Porque has comentado al final que está en abierto, que podría incluso darse la posibilidad de una fusión entre las dos El proceso organizaciones. está abierto, tenemos que seguir viendo dónde vamos y será, bueno, el sector de la compañía también quien nos decida, ¿no? Y los órganos de gobierno dónde podemos ir, ¿eh? También el año pasado hubo, cuando entro yo, bueno, ni siquiera hace un año, ¿no? De dirección, bueno, pues también ahí hay un repensar, un plantearse, un ver dónde estamos. Y veremos, como yo digo, ¿eh? Ahora mismo yo creo que lo que estamos haciendo es ver del plan estratégico qué cosas habíamos visto y tenemos ahora nuestras dudas, ¿no? Concretamente en temas de intervención, ¿no? Pues revisando, trabajar una intervención conjunta, unos criterios conjuntos, bueno, ¿de verdad queremos ir ahí o no? Bueno, quizá eso es lo que tiene que ir y iremos viendo. De momento seguimos con esta forma que estamos, trabajando bien, sin inquietud. Es decir, los primeros años sí que en los equipos, bueno, pero así, ¿cuánto tiempo podemos estar? Bueno, pues ahora mismo tenemos una dirección y unos equipos que cada uno sigue trabajando de su manera y sí que lo que vamos haciendo de manera conjunta es elaborar herramientas, presupuestos y visión económica conjunta, todo lo que estábamos muy débiles, ¿no? De herramientas de seguimiento, de indicadores, todo eso hacerlo de manera conjunta. Otro tema que nos ha ayudado, hablaba Martín del tema de la captación, que muchas veces pues marca también, tanto Pueblos Unidos como a Moverse, bueno, pues teníamos o tenemos todavía muy poca experiencia en todo el tema de comunicación y de captación, y ahí pues nos hemos aliado con Entre Culturas para hacer este trabajo de manera conjunta, ¿no? Es Entre Culturas con quien hacemos este trabajo. Y eso nos está ayudando también a tener una visión más de conjunto para las dos entidades, ¿no? Es decir, nosotros esto no sabemos hacerlo, podíamos contratar un externo, bueno, con Entre Culturas estamos haciendo este trabajo de comunicación y de captación para las dos entidades y nos ayuda a ver también esa mirada más conjunta y, bueno, y eso también son puntos que nos van dando vías de hacia dónde ir. ¿Hacia dónde iremos? Pues no sé si en la próxima reunión de patronato o dentro de un año podamos contaros dónde vamos, ¿eh? Muy bien. Bueno, en cualquier caso, los dos, al haber pasado por este proceso, pues habéis adquirido un conocimiento que puede ser muy, muy útil para otras organizaciones que quieran presentar este camino. Son casi las 12 ya. Si no hay ninguna pregunta más, yo creo que podemos ir acabando. Veo que no, así que nada, os voy a dar las gracias de nuevo a todos por haber participado y muy especialmente a Pedro, a Martín y a María, porque sé además que sé que tenéis una agenda complicada estos días y bueno, suerte con lo que viene por delante y que paséis unas buenas vacaciones de Navidad que están próximas. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Agur, es que Muchas ricasco. gracias. Hasta luego.